Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy seguimos en nuestro estudio del Pentateuco y hoy ya entramos a estudiar nuestro cuarto libro, el libro de los Números. Para el día de hoy vamos a estar hablando un poco de este libro en general y vamos a entrar a hablar de algo específico, en lo cual estaremos hablando más adelante de una manera más específica, y es acerca de Dios como nuestro centro, nuestro todo. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es este libro de Números. Lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es que este libro de Números nos va a detallar mucho lo que es cuánta población había en el pueblo de Israel. Esto con el término de preparar los ejércitos y preparar el pueblo para lo que iba a ser la entrada a la tierra prometida. El libro de Números se le puso ese título cuando se tradujo al griego, ya que contiene el relato de dos oportunidades en que Moisés hizo contar a todos los del pueblo de Israel. En esto tenemos que entender que vamos a ver cómo el Señor habla, o se encuentran más de 150 relatos en los que Dios le habla directamente a Moisés. Más comúnmente en hebreo se llama Bedibar, que significa en el desierto, en virtud de que describe el lugar en el cual se desarrolla la historia de casi todo este libro. Aun cuando el nombre Números podría parecer algo simple, en realidad la obra comprende algunos relatos sumamente significativos e inspiradores de los 40 años en que Israel anduvo errante en el desierto del Sinaí. Entonces, dentro de esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Números vamos a encontrar mucho lo que es la genealogía de Israel. Y dentro de esto, nomás en los primeros 3 capítulos, el que ya empezamos a leer el día de ayer domingo y los 2 que estamos leyendo hoy lunes, nos damos cuenta que empezamos a ver cómo contaban cada una de las tribus, ¿cierto? Y de esa manera se iba desarrollando también la genealogía de Israel. Esto tal vez puede ser que no sea de lo más interesante o de lo más agradable para nosotros, pero de igual manera nos lleva a comprender de la manera tan organizada, estructurada que el Señor trabaja, de cómo Él ha organizado todo para la redención nuestra. Algunas de las cosas que podemos ver, ¿cierto?, es que el pueblo se cuenta y se organiza para la marcha y para la guerra. Los levitas se organizan para transportar el arca y el tabernáculo. Se dan reglas para mantener la santidad del campamento. Después de celebrar algunos ritos importantes, se hace provisión para la dirección del pueblo en la marcha. A la vez, esta sección de Números también establece algunos principios importantes en cuanto al carácter teológico del pueblo. Israel se organiza en lo que podríamos llamar una teocracia sacerdotal, es decir, Dios, Jehová, es conocido como el Rey Divino de Israel, con su tienda, el tabernáculo, que ya lo veíamos en el libro anterior, en el centro del campamento. Los sacerdotes y levitas tienen funciones importantes como mediadores entre el pueblo y Dios, protegen al pueblo de la ira consumidora de un Dios santo y ayudan en mantener la santidad del pueblo. Las ofrendas del pueblo para el tabernáculo y para el altar demuestran que el pueblo acepta el papel especial de los sacerdotes y levitas y los apoya. La purificación de los levitas es necesaria antes de que entren en su servicio especial, y la celebración de la Pascua recuerda al pueblo de que pertenece a Jehová porque Él lo redimió de la esclavitud en Egipto. Las provisiones para la dirección del pueblo enfatizan la necesidad de que el pueblo obedezca a su Dios y su Rey. Entonces, como vemos aquí, este es el libro de Números de una manera muy general, y es de lo cual vamos a estar hablando.
Como vemos o como ya hemos leído, en Números 1 dice en el versículo 1: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas. Este es el comienzo de Números, y esto en cierta manera vamos a encontrar el desarrollo literario en todo Números. De esta manera en la cual el Señor ordena ciertos mandatos o ciertas características principales del pueblo de Israel, con el objetivo de, como ya lo hablamos antes, guiar en la marcha y también guiar en la guerra que sabía que ellos iban a tener para poder entrar a la tierra prometida. Pero el día de hoy quiero que enfaticemos en algo muy importante para nosotros como cristianos, y es en Dios como el centro de nuestra vida. Como ya lo mencionaba antes, la manera en la cual el Señor empieza a establecer este contacto con el pueblo de Israel es marcando pautas muy explícitas. Y una de ellas era que cada vez que el pueblo de Israel se moviera, ellos tenían que siempre andar conforme al tabernáculo. Y en cierta manera el tabernáculo, donde la misma presencia del Señor habitaba, solo podía ser transportada por unos ciertos israelitas específicos para esta tarea, que eran los levitas. Pero algo de lo cual nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que Dios siempre pedía de que el campamento se levantaba alrededor del tabernáculo. Todo giraba alrededor de la presencia del Señor. Y como lo mencionaba antes, esto llevaba a entender y a marcar una pauta en el cual Israel estaba tomando a Dios como su único Dios. Dentro del contexto de la época, las otras naciones, ellos siempre andaban alrededor del rey, es decir, el castillo o el gobierno o la entidad, de la manera como gobernara, todos los pueblos o todos los ciudadanos tenían que estar alrededor de este rey. En la manera en que ellos marcaban en que el tabernáculo era el centro de este pueblo de Israel, marcaba una total dependencia de Dios como su rey absoluto y como su único rey. De esta manera se enaltecía el nombre de Dios en medio de este pueblo que estaba vagando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Si nosotros vemos el capítulo 2, dice el versículo 1 y 2. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver que todo el desarrollo va a ser relativo al tabernáculo. Siempre era la primera medida en la cual ellos tenían que basarse. Y es algo lo cual hoy en día como cristianos nosotros tenemos que entender que nuestra vida debe girar alrededor de Cristo. Nosotros debemos aprender a ser cristocéntricos. De esta manera, toda nuestra vida debe girar alrededor de Él. Cuando nuestra vida gira alrededor de Él, nosotros entendemos que dependemos de Él. Y una manera muy gráfica de verlo es la Tierra con el Sol. La Tierra, si se saliera de su órbita, sencillamente no habría la posibilidad de que existiera la vida humana. Porque salirse de órbita nos llevaría a estrellarnos con otro planeta, nos llevaría a estar muy lejos del Sol, de tal manera que podríamos morir por falta del calor, o muy cerca del Sol y podríamos morir quemados. De esa misma manera es como nosotros vivimos cuando no entendemos que nuestra vida tiene que estar girando alrededor de Cristo. Porque cuando giramos alrededor de Él, tenemos vida y vida eterna, porque Él es nuestro centro y Él es nuestro todo. Pero, como daba el ejemplo anterior, si nosotros no estamos girando alrededor de Cristo, si no estamos viéndole todo el tiempo, sencillamente
nos salimos de órbita, es decir, nos salimos de su voluntad, y de esta manera es cuando nos resultamos estrellando, nos resultamos alejando de Él y perdiendo lo más importante, que es nuestra mirada de aquel que pagó el precio por nuestra salvación. Por eso hoy te quiero invitar a que reflexiones. ¿Dios es el centro de tu vida realmente? ¿Jesucristo es por lo cual tú te levantas, tú haces tus cosas y te acuestas? ¿Jesucristo es la respuesta en cada situación que tú tienes en la vida, en lo cual tú te pones y te puedes preguntar qué hubiera hecho Jesús en este momento, o de qué manera Él me muestra en la Biblia que yo tengo que hacer en esta circunstancia? Porque eso nos lleva a vivir un desafío diario en cómo nosotros llevamos cada situación de nuestra vida. Si confiamos en Él o si sencillamente confiamos en algo más o en alguien más. De esta manera podemos entender quién está en el centro de nuestros corazones. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de acercarnos a tu presencia y conocer cada día más de ti. Gracias, Señor, por este nuevo libro que estamos empezando a estudiar. Gracias por la oportunidad, Señor, de conocer, escudriñar y aprender más de ti. Señor, hoy te pedimos que seas tú revelándonos, Señor, si realmente tú eres el centro de nuestras vidas y de todo nuestro ser. De lo contrario, Padre, ayúdanos para que tú lo seas cada día, para que cada situación buena, mala, amarga, Señor, la vivamos contigo, Señor, entendiendo cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, de la cual cada día, Señor, podamos entender que tú todo lo has hecho con un propósito, Señor, que tú todo lo has calculado, todo lo has organizado y todo lo has planeado, Señor. Gracias te damos en este día, te pedimos que nos acompañes y que tu bendición sea en medio de nosotros. Te oramos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.